Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía, de alegría, y por supuesto mucho chisme. Como siempre estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, lista para desentrañar otro de esos misterios que tanto nos gustan, esos que involucran a nuestros famosos favoritos y sus vidas amorosas. Y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en Turquía, y que seguro les va a encantar. Hoy vamos a hablar de Melisa Dongel, Kerem Bürsin y por supuesto, Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Melisa Dongel y Kerem Bürsin olvidó a Hande Erçel. La verdad impactante. ¡Guau! ¿Qué les parece? ¿Están listos para el drama, para los giros inesperados y para descubrir qué está pasando realmente en la vida sentimental de estas estrellas? Antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles jugosos, quiero pedirles un favor, si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido que tanto les gusta. Además, no se pierdan ni un solo chisme, porque aquí siempre estamos al día con lo último de las celebridades. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les está gustando lo que escuchan. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Bien, empecemos por el principio. Para entender bien el contexto, necesitamos repasar un poco la historia. Recordemos la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que no lo saben, estos dos bombones turcos protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, o como la conocemos en español, Love is in the Air. Un éxito rotundo. La química entre ellos, dentro y fuera de la pantalla, era innegable. Literalmente ardían. Y bueno, como era de esperarse, su relación pasó de la ficción a la realidad. Fue un romance que nos mantuvo a todos pegados a la pantalla, a las redes sociales, a todo. Nos encantaba. Sus fotos juntos, sus gestos de cariño, sus declaraciones de amor, todo era perfecto. Parecían la pareja perfecta, la pareja ideal. Viajes románticos, mensajes llenos de amor, era un sueño. La verdad es que nos creímos el cuento, y no nos culpamos, ¿verdad? Todos queríamos que Hande y Kerem fueran felices para siempre. Eran la pareja soñada. Eran almohadilla Hanke como los llamaban sus fans, y el hashtag inundaba las redes. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, y en la vida en general, las cosas no siempre son como las pintan. Después de casi 2 años de relación, la pareja anunció su separación. Y aunque al principio intentaron mantener la calma, las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Quién fue el culpable? Las redes sociales explotaron con teorías, rumores y análisis de expertos en relaciones. Las diferencias irreconciliables, los apretados horarios de trabajo, siempre lo mismo. Las razones oficiales, como suele pasar, fueron vagas. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de, bueno, lo típico. Pero como siempre la verdad, o al menos una parte de ella, se esconde en las señales, en las miradas, en los silencios. Y claro, en las nuevas relaciones. Las redes sociales se volvieron un hervidero de especulaciones. ¿Celos? ¿Infidelidad? ¿Desgaste? Los rumores volaban. Y aquí es donde entra en juego Melisa Dongel. Para los que no la conocen, Melisa es una actriz turca muy talentosa y guapa. Ha participado en varias series y películas, y tiene una gran base de seguidores. Es una de las estrellas emergentes de Turquía. Y para sorpresa de muchos comenzó a ser vinculada sentimentalmente con Kerem Bürsin después de su ruptura con Hande Erçel. Los rumores empezaron a circular en redes sociales, en medios de comunicación, en todas partes. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos en eventos, saliendo a cenar, y claro, las fotos no tardaron en aparecer. Las fotos, ese gran delator de la vida moderna. Paparazzis al acecho. Al principio ninguno de los dos se pronunció al respecto. Silencio absoluto. Pero las imágenes hablaban por sí solas. Se veía claramente que entre ellos había algo más que una amistad. La complicidad, las risas, las miradas, todo apuntaba a una relación. ¿Por qué el silencio? Era algo casual,
¿O estaban esperando el momento adecuado para confirmarlo? ¿Y cómo reaccionó el público? Bueno, como era de esperarse, la reacción fue mixta. Algunos se mostraron felices por Kerem, deseándole lo mejor en su nueva relación. Que rehaga su vida, comentaban algunos. Otros, por el contrario, no pudieron evitar expresar su tristeza por la ruptura con Ande. Todavía soñaban con verlos juntos, con verlos casados, con verlos envejecer juntos, vaya, qué románticos. Almohadilla Anker Forever, se leía en muchos comentarios. Además, Surg. ¿Hieron las comparaciones? ¿Es Melissa más guapa que Ande? ¿Es más divertida? ¿Es mejor actriz? Ay, no. Las comparaciones son odiosas, pero inevitablemente se hacen. Y las redes sociales, por supuesto, se encargaron de alimentarlas. Los fans de Ande a veces no aceptaron muy bien esta nueva relación. Y bueno, es entendible, ¿no? Cuando uno tiene un ídolo, a veces cuesta aceptar que esa persona pase página y comience una nueva etapa con alguien más. Las redes sociales se dividieron, almohadilla team Melissa vs almohadilla team Ande. Pero lo que más nos interesa es, ¿qué pasó realmente? ¿Está Kerem Bürsin realmente enamorado de Melissa Dongel? ¿Ha olvidado a Ander Zel? ¿O todo es una estrategia para llamar la atención? Y lo más importante, ¿es esta una relación seria o solo un romance pasajero? ¿Era Melissa una amiga que estaba ahí para consolarlo? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar las pruebas. Sí, como los detectives. Vamos a buscar las pistas. Prepárense para el análisis forense de la farándula. Primero, tenemos las fotos. Las fotos son un elemento clave. Las fotos nos muestran a Kerem y Melissa juntos, en situaciones románticas compartiendo momentos íntimos. ¿Pero qué significan realmente estas fotos? ¿Son una prueba de amor, o solo una pose para las cámaras? ¿Fueron captadas por la prensa o se publicaron intencionalmente? ¿Hay gestos de afecto genuinos o solo poses calculadas? ¿La mirada de Kerem revela felicidad, o es solo una sonrisa forzada? Segundo, tenemos las declaraciones. ¿Qué han dicho Kerem y Melissa sobre su relación? ¿Han confirmado que están juntos? ¿O han negado todo, o simplemente han guardado silencio? En este caso el silencio, a veces, es la mejor respuesta. O al menos, la más conveniente. ¿Han hablado en entrevistas sobre el tema? ¿Han hecho alguna declaración en sus redes sociales? ¿Han evadido las preguntas de los periodistas? El silencio es señal de respeto a la situación o de que no hay nada que anunciar. Tercero, tenemos el lenguaje corporal. ¿Cómo se comportan Kerem y Melissa en público? ¿Hay contacto físico? ¿Se miran a los ojos? ¿Hay señales de afecto? El lenguaje corporal puede decir mucho más que las palabras. ¿Se toman de la mano? ¿Se abrazan? ¿Hay besos? ¿Comparten miradas cómplices? ¿Sus cuerpos están orientados uno hacia el otro? ¿Sus gestos revelan cercanía y afecto? Cuarto, tenemos el tiempo. El tiempo es el mejor juez. ¿Cuánto tiempo llevan Kerem y Melissa juntos? ¿Cómo ha evolucionado su relación? ¿Se han consolidado o se han distanciado? ¿Su relación ha resistido la presión mediática? ¿Han hecho planes a futuro? ¿Han hablado de compromisos? El tiempo dirá si es un amor verdadero o una simple aventura. Basándonos en estas pruebas, podemos sacar algunas conclusiones. Primero, es evidente que Kerem y Melissa tienen una relación. No importa si es seria o no, pero algo hay entre ellos. Las fotos y los vídeos hablan por sí solos. Segundo, es posible que Kerem haya superado su relación con Ande. El tiempo cura todas las heridas, y es natural que Kerem haya buscado consuelo en alguien más. Tercero, Melissa podría ser una persona muy importante en la vida de Kerem. Es posible que Kerem esté sintiendo algo muy fuerte por Melissa. Ojo. Podría ser un amor verdadero. O al menos un cariño muy especial. Sin embargo, también hay algunas dudas. ¿Es esta una relación verdadera, o solo una aventura pasajera? ¿Kerem está usando a Melissa para olvidar a Ande? ¿O realmente está enamorado de ella? ¿Melissa está buscando fama y atención?
¿O realmente está enamorada de Kerem? Las dudas siempre están presentes en estos casos. La verdad, amigos, no la sabemos con certeza. Solo ellos dos saben lo que sienten. Pero lo que sí podemos decir es que Kerem Bürsin ha pasado página. Ha seguido adelante con su vida. Y a juzgar por las fotos y las declaraciones, parece estar feliz. ¿Estará Kerem buscando un amor duradero o simplemente disfrutando del momento? ¿Y Hande Erçel? ¿Cómo ha reaccionado ella a todo esto? Pues, Hande también ha seguido adelante con su vida. Se la ha visto disfrutando de su carrera profesional, viajando, compartiendo momentos con sus amigos. Y por supuesto, también ha tenido nuevas relaciones. Es la vida, ¿verdad? ¿Cómo se siente Hande al respecto? ¿Ha encontrado un nuevo amor? ¿Se ha enfocado en su carrera? ¿Ha encontrado la paz? Todo un misterio. En definitiva, la vida de las celebridades como la nuestra es un constante cambio. Las relaciones van y vienen. El amor a veces llega y a veces se va. Lo importante es ser feliz y Kerem parece lo está siendo. Y Hande también. La vida sigue. La gente cambia. Y el amor a veces nos sorprende. Así que Kerem Bürsin olvidó a Hande Erçel. La respuesta es sí, aparentemente. Ha pasado página. Ha encontrado una nueva compañera. Y eso al final es lo que importa. ¿Hande ha olvidado a Kerem? Probablemente. Aunque quién sabe. En el amor, todo es posible. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, me encanta compartir estos chismes con ustedes. A mí me encanta el chisme. Les quiero agradecer muchísimo por haber estado aquí, por haber visto el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y por supuesto quiero agradecerles por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones. Son lo máximo. Y gracias por darle me gusta. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Kerem y Melissa? ¿Creen que es amor verdadero, o solo una aventura? ¿Creen que Kerem ha olvidado a Hande? ¿Creen que Hande ya olvidó a Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan. Quiero leer todos sus comentarios. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún chisme. Muchas gracias de nuevo por todo. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y no se olviden de suscribirse.